Músculo. Aunque muchas células del organismo multicelular tienen propiedades de contracción li- limitadas, esta capacidad está reservada para las células musculares que están especializadas para contraerse. Es lo que les permite que se muevan tanto los animales como los organismos. Utilizamos la contracción de las células musculares y la disposición de los componentes extracelulares del músculo para posibilitar la locomoción, la constricción, el bombeo, entre otros movimientos de propulsión. Las células musculares son alargadas y forman el denominado músculo estriado o músculo liso, de acuerdo con la presencia o la ausencia respectiva de una disposición de proteínas miofibrilares contráctiles que se repiten en forma regular. Los miofilamentos. Las células del músculo estriado muestran de modo característico bandas transversales claras y bandas oscuras alternadas, que no existen en el músculo liso. Se reconocen dos tipos de músculo estriado: esquelético, que constituye la mayor parte de la masa muscular voluntaria del organismo, y el cardíaco, que es involuntario y que se limita casi de manera exclusiva al corazón. El músculo liso se localiza en las paredes de vasos sanguíneos y vísceras y también en la dermis de la piel. Por consiguiente, la membrana de la célula muscular se conoce como sarcolema, el citoplasma como sarcoplasma, el retículo endoplásmico como retículo sarcoplásmico y en ocasiones las mitocondrias como sarcosomas. Debido a que las células musculares son mucho más largas que anchas, a menudo se designan como fibras musculares. Empero, a diferencia de las fibras de colágena, son entidades vivas. Los tres tipos de músculo van a derivar del mesodermo. El cardíaco tiene su origen en el mesodermo esplenopeúrico, la mayor parte del músculo liso en los mesodermos esplácnico y somático, y casi todos los músculos esqueléticos en el mesodermo somático. Esta terminología es exclusiva de músculo. El músculo esquelético va a estar formado por células largas, cilíndricas, multinucleadas, que se van a contraer voluntariamente para facilitar el movimiento del cuerpo o de sus partes. Durante el desarrollo embrionario, varios mioblastos se fusionan unos con otros para formar miotúbulos, que estos fabrican componentes citoplasmáticos llamados miofibrillas. Las fibras musculares esqueléticas son largas, cilíndricas, multinucleadas y estriadas, y característicamente su núcleo va a tener una localización subsarcolémica, es decir, va a estar pegado a lo que sería nuestra membrana. El músculo va a tener revestimientos, que son epimicio, perimicio y endomicio. Todo el músculo va a estar rodeado de epimicio, un tejido conjuntivo denso, irregular y colagenoso. El perimicio, un tejido conjuntivo menos denso y colagenoso, derivado del epimicio. Rodea haces o fascículos de fibras musculares. Y por último, el endomicio está compuesto de fibras reticulares y una lámina externa o una lámina basal que circunda cada célula muscular. Debido a que todos estos elementos del tejido conjuntivo están conectados, se transfieren a ellos las fuerzas contráctiles que ejercen las células musculares individuales, los tendones y aponeurosis, que en el mismo músculo se une a huesos y otros tejidos, se continúan con el recubrimiento del tejido conjuntivo del músculo. En consecuencia, aprovechan su forma controlada de las fuerzas contráctiles para el movimiento. Todo el músculo está rodeado de epimicio, el perimicio rodea fascículos, fibras, y el endomicio va a circundar cada célula muscular. Microscopía óptica. La microscopía óptica de las fibras de músculo esquelético muestran células multinucleadas, cilíndricas, largas, cuyos núcleos van a estar en la periferia o subsarcolémicos. Son células multinucleadas. Cada una está rodeada por endomicio, cuyas fibras reticulares finas se entremezclan con las células musculares adyacentes. Además, tenemos células satélite, que son pequeñas y contienen un solo núcleo y actúan como células regenerativas. Se encuentran en depresiones ubicadas en la superficie de la célula muscular y comparten su lámina externa. La red de cromatina de los núcleos de la célula satélite es más densa y gruesa que en la fibra muscular. Gran parte de la célula de músculo esquelético se compone de conjuntos longitudinales de miofibrillas cilíndricas, cada una de 1 a 2 micrómetros de diámetro,
que se extienden en toda la longitud de la célula y se alinean con precisión respecto de sus vecinas. Esta disposición paralela ordenada de miofibrillas es la que explica las estriaciones transversales del bandeo claro y oscuro característico del músculo esquelético y observado en los cortes de tipo longitudinal. Las bandas oscuras se conocen como bandas A o anisotrópicas con luz polarizada y las bandas claras como isotrópicas con luz polarizada. En el centro de cada banda está ocupado por un área más pálida, la banda H, que va a estar disecada por una línea M delgada, una línea oscura delgada. El disco Z o línea Z divide a cada banda I. La región de la miofibrilla entre dos discos Z sucesivos se conoce como sarcómera, unidad contráctil de las fibras de músculo esquelético. Durante la contracción muscular, las diversas bandas transversales se van a comportar de manera típica. La banda I se estrecha, la banda H se extingue y los discos Z se acercan entre sí con aproximación de la interfaz entre las bandas A e I, pero la anchura de las bandas A restantes no se va a alterar. La microscopía electrónica ha revelado función y morfología de las estriaciones transversales del músculo esquelético y de otros componentes. Esta sería la estructura fina de las fibras de músculo esquelético, que ayuda a precisar la importancia funcional y morfológica de las estriaciones del músculo esquelético y otros componentes estructurales, los túbulos T y el retículo sarcoplásmico. Los túbulos T y el retículo sarcoplásmico son componentes esenciales que intervienen en la contracción del músculo esquelético. La estructura fina del sarcolema es similar a la de otras membranas, sin embargo, una característica distintiva es que se continúa dentro de la célula o de la fibra del músculo esquelético en la forma de numerosas invaginaciones tubulares y largas, los túbulos T o túbulos transversales que se entremezclan con las miofibrillas. Los túbulos T van a discurrir en sentido transversal a través de la fibra y se sitúan de manera específica en el plano de la unión de las bandas A e I en el músculo esquelético de los mamíferos. Estos túbulos se ramifican y se anastomosan, pero suelen permanecer solo en un plano. En consecuencia, cada sarcómera posee dos túbulos T. Uno es en cada interfase de las bandas A e I. Por lo tanto, los túbulos se extienden profundamente hacia el interior de la célula y facilitan la contracción de las ondas de despolarización. Con este sistema de túbulos T se va a relacionar al retículo sarcoplásmico, que se conserva en un registro cercano a las bandas A e I, y también con los túbulos T. El retículo sarcoplásmico que almacena calcio intercelular forma una red alrededor de cada miofibrilla y muestra cisternas terminales dilatadas en cada unión de las bandas A e I. De esta manera, estas cisternas siempre se encuentran en la posición cercana con un túbulo T y van a formar una triada, en el cual las cisternas terminales flanquean al túbulo T. Esta disposición permite que una onda de despolarización se disemine casi de modo instantáneo desde la superficie del sarcolema hasta la totalidad de la célula y lleguen a las cisternas terminales que tienen en su membrana canales o placas de unión de calcio regulados por voltaje. El retículo sarcoplásmico regula la contracción muscular al secuestro, da relajación y la liberación-contracción, controlados por iones de calcio dentro del sarcoplasma. El desencadenante para la liberación del ion de calcio es la onda de despolarización transmitida por los túbulos T. Las miofibrillas van a estar compuestas de miofilamentos gruesos y delgados interdigitados. La microscopía electrónica revela el mismo bandeo que se observa en la microscopía óptica, aunque también delinea los filamentos gruesos y delgados, que van a ser similares a bastones interdigitados y paralelos. Los filamentos gruesos se van a componer de miosina tipo 2 y miden de 15 milímetros de diámetro por 1.5 y los filamentos delgados 7 nanómetros de diámetro por 1
y se van a conformar sobre todo por actina. Los filamentos delgados se van a originar en el disco Z, se proyectan hacia el centro de las dos sarcómeras adyacentes y señalan en tanto direcciones opuestas. Así, una sarcómera aislada tiene dos grupos de filamentos delgados dispuestos en forma paralela, unidos cada uno a un disco Z, en todos los filamentos de cada grupo enfilados hacia la mitad de la sarcómera. Los filamentos gruesos también se forman en agrupaciones paralelas e interdigitadas con filamentos delgados en una manera específica. En una fibra de músculo esquelético relajado, los filamentos gruesos no se extienden a lo largo de la sarcómera y los filamentos delgados que se proyectan desde los discos Z hasta la sarcómera no se encuentran en la línea media. Por lo tanto, hay regiones en cada sarcómera, en cualquiera de los dos lados de los discos Z, en donde solamente se encuentran filamentos delgados. Estas porciones adyacentes de dos sarcómeras sucesivas van a corresponder a la banda I, que se observa en microscopía óptica. La totalidad de la longitud de los filamentos delgados es la banda A. En la zona de la parte media de la banda A carece de filamentos delgados, se conoce como banda H. Como se comentó, la banda H está bifurcada por la línea M, que contiene miomesina, proteína C y otras proteínas aún mal caracterizadas que interconectan los filamentos para conservar su disposición extremadamente específica. Durante la contracción no se acortan filamentos gruesos y delgados individuales, en su lugar se acercan entre sí los dos discos Z a medida que los filamentos delgados se deslizan después de los filamentos gruesos, lo que contribuye a la teoría del filamento deslizante o teoría de Huxley. Tenemos que la organización de las miofibrillas se conserva en gran parte por varias proteínas, como son la titina, la actina alfa, la capseta, la nebulina y la tropomodulina. Los filamentos gruesos se colocan con precisión dentro de la sarcómera con la ayuda de la titina, una proteína elástica y lineal que se extienden dos moléculas de titina de cada mitad de un filamento grueso al disco Z adyacente. En consecuencia, cuatro moléculas de titina van a fijar un filamento grueso en los dos discos Z de cada sarcómera. Los filamentos delgados se mantienen en registro por la proteína en bastón de la actina alfa y el extremo positivo del filamento delgado se mantiene en este sitio mediante la proteína llamada tapa Z, que también impide la adición o sustracción de moléculas de actina G al filamento. Esto ayuda a mantener su longitud precisa. Además, dos moléculas de nebulina, una proteína larga no elástica, envuelven alrededor todo el filamento delgado, lo que refuerza su fijación en el disco Z. La proteína tropomodulina le ayuda a su función. Se trata de una tapa en los extremos negativos del filamento delgado. Al igual que la tapa Z, previene la adición o deleción de moléculas de actina G. Los filamentos gruesos van a estar formados por miosina alineada de un extremo a otro y cada filamento consta de 200 a 300 moléculas de miosina tipo 2. La tripsina puede segmentar las cadenas en meromiosina ligera y meromiosina pesada. La meromiosina ligera actúa para el ensamblaje apropiado de las moléculas del filamento grueso bipolar. La papaína fragmenta la meromiosina pesada en dos moléculas globulares, S1 y S2, y su segmento helicoidal corto. El segmento S1 entrelaza la trisfosfato de adenosín o ATP e interviene en la formación de puentes transversales entre los miofilamentos delgados y gruesos. Las cadenas ligeras son de dos tipos y cada una se vincula con el subfragmento S1 de la molécula de miosina 2. Por consiguiente, por cada cadena pesada hay dos cadenas ligeras y una molécula de miosina 2 se conforma con dos cadenas pesadas y con cuatro cadenas ligeras. Las moléculas de miosina 2 están agrupadas densamente de una forma específica en el filamento grueso. Se alinean en forma paralela pero escalonada, esparcida en intervalos regulares y se disponen cabeza con cola, de tal modo que la parte media de cada filamento grueso se compone tan solo de regiones de cola, mientras que los dos extremos del filamento grueso poseen cabezas y colas.
La orientación espacial de las moléculas de miosina 2 permite que la porción de meromiosina pesada se proyecte desde el filamento a un ángulo de 60 grados. Filamentos delgados. Los filamentos delgados son dos cadenas de filamentos de actina F envueltos uno con el otro con tropomiosina y troponina. El principal componente de cada filamento es la actina F, un polímero de unidades globulares de actina G. Aunque las moléculas de actina G son globulares, todas están polimerizadas en la misma orientación espacial y confieren al filamento una polaridad precisa. El extremo positivo de cada filamento se une al disco Z mediante la actina alfa. El extremo negativo se va a unir hacia el centro de la sarcómera. Cada molécula de actina G posee un sitio activo en donde se une la región de la cabeza o su fragmento S1 de la miosina. Las dos cadenas de actina F están envueltas una con la otra en una hélice ajustada como dos hileras paralelas. A lo largo de la hélice de doble filamento de actina discurren dos surcos superficiales. Las moléculas de tropomiosina en forma de lápiz de unos 40 micrómetros de largo se polimerizan para formar filamentos de cabeza con cola que ocupan los surcos transsuperficiales de la hélice de actina de cada filamento. La tropomiosina unida oculta los sitios activos de las moléculas de actina y superpone parcialmente entre ellos. Alrededor de 25 a 30 micrómetros al inicio de cada molécula de tropomiosina se encuentra la molécula de troponina aislada, que va a estar compuesta por 3 polipéptidos globulares. La subunidad T se une totalmente a la molécula de troponina a la tropomiosina. La C tiene gran afinidad por el calcio y la I se une a la actina y evita la interacción entre esta y la miosina. La unión del calcio mediante la troponina C induce un cambio de configuración en la tropomiosina que expone los sitios activos bloqueados con anterioridad por el filamento de actina, de tal manera que puede flexionarse las moléculas de miosina y forman puentes transversales y así unirse a las moléculas S1 con el sitio activo de cada molécula de actina. Contracción y relajación muscular. La contracción muscular se apega a la ley de todo o nada y va seguida de la relajación muscular. La contracción reduce con efectividad la longitud del reposo de la fibra muscular en un grado que equivale a la suma de todos los acortamientos que ocurren en todas las sarcómeras de esta célula. El proceso de contracción, por lo general desencadenado por un impulso neural, obedece a la ley de todo o nada, ya que una fibra muscular aislada se contrae o no como resultado de la estimulación. La contracción de un gran número de músculos se halla en función del número de fibras musculares que se contraen. El estímulo se transfiere en la unión neuromuscular. Durante la contracción del músculo se deslizan los filamentos delgados más allá de los gruesos, como lo propone la teoría del filamento deslizante. ¿Cómo se propaga? Uno, se transmite el impulso a lo largo del sarcolema a toda la fibra. Salen iones calcios de las cisternas terminales a través de calcio de los canales regulados por voltaje. Cambia la configuración de la troponina y modifica la posición de la tropomiosina que descubre el sitio activo. Se hidroliza el ATP que se encuentra en el subfragmento S1. Se libera un fosfato inorgánico que genera una mayor fuerza de unión entre la actina y la miosina. Se libera el ADP, el filamento delgado es arrastrado, lo que da el golpe de fuerza, y se une la molécula de ATP al subfragmento S1 y da la liberación del enlace entre la actina y la miosina. Fuentes de energía para la contracción muscular. Las fuentes de energía para la contracción muscular son el sistema fosfágeno de energía, la glucólisis y el sistema de energía anaerobio. Debido a que el proceso de contracción muscular consume una gran cantidad de energía, las células de músculo esquelético conservan una concentración muy alta de ATP, rico en energía, y fosfato de creatinina o fosfocreatina. Si se toma en cuenta que el ATP y el fosfato de creatinina contienen iones de fosfato en alta energía, constituyen el sistema fosfógeno de energía y pueden suministrar energía suficiente
por casi un total de 1 o 9 segundos de actividad muscular máxima. Es posible derivar energía adicional del metabolismo anaerobio del glucógeno o glucólisis, que tiene como resultado la formación y estructuración del ácido láctico. Esta se conoce como sistema de glucógeno y de ácido láctico. Este sistema proporciona alrededor de 90 a 100 segundos de valor de energía. El tercer sistema se conoce como sistema de energía aerobio y utiliza la dieta normal para elaborar ATP. El sistema aerobio no apoya la actividad muscular máxima, pero puede sostener la actividad muscular normal de manera indefinida si se conserva la ingestión dietética y persisten los nutrientes. El ATP se elabora por la vía de fosforilización oxidativa dentro de las abundantes mitocondrias de la célula muscular durante periodos de inactividad o actividad baja. Las gotitas de lípidos y glucógeno que abundan en el sarcoplasma también se convierten con facilidad en fuentes de energía. Se aprovechan los tres sistemas metabólicos del músculo esquelético para aportar entonces los requerimientos de energía del músculo, según sean sus modalidades de actividad. Durante los brotes de contracción muscular se fosforila nuevamente el ADP que se generó por dos medios, la glucólisis y la transferencia de fosfato de alta energía. Uniones miotendinosas. Los elementos del tejido conjuntivo de la fibra muscular se continúan con el tendón, el cual está insertado en el músculo. En las uniones miotendinosas, las células decrecen y se ondulan en grado considerable. Las fibras de colágeno del tendón penetran en un plano muy profundo a estos plegamientos y quizás se continúen con las fibras reticulares del endomisio. Dentro de las células, los miofilamentos se fijan a la superficie interna del sarcolema de tal manera que la mayor fuerza de contracción se transmite a las fibras de colágeno del tendón. La inervación del músculo. Las células del músculo esquelético y la neurona motora única que las inervan constituyen una unidad motora. Cada músculo esquelético recibe cuando menos dos tipos de fibras nerviosas, motoras y sensoriales. El nervio motor funciona al suscitar la contracción, en tanto que las fibras sensoriales pasan a los usos musculares. Además, las fibras autónomas inervan los elementos vasculares del músculo esquelético. La especificidad de la inervación motora va a depender del músculo inervado. Si el músculo actúa de manera extraordinariamente coordinada, como lo hacen cientos de músculos del ojo, una neurona de manera motora aislada puede inervar tan poco como 5 a 10 fibras musculares esqueléticas, mientras que un músculo localizado en la pared del abdomen puede tener hasta unas 1000 fibras controladas por neuronas motoras aisladas. Cada neurona motora y las fibras musculares que controlan forman una unidad motora. Transmisión de impulso en las uniones mioneurales. Las fibras motoras son axones mielinizados de neuronas motoras que discurren en el tejido conjuntivo del músculo. El axón se ramifica y pierde al final su vaina de mielina. El estímulo viaja a lo largo del axón, que se despolariza la membrana terminal y abre los canales de calcio. La afluencia de iones de calcio en la terminal del axón da lugar a la fusión y va a producir zonas activas. El neurotransmisor acetilcolina se libera desde la terminal nerviosa en grandes cantidades. La acetilcolina se difunde a través de la hendidura sináptica y se une a los receptores de acetilcolina. El impulso generado se propaga rápidamente a través de la fibra muscular por el sistema de túbulos T y se inicia nuevamente la contracción muscular. Los usos musculares. ¿Qué son los usos musculares? Los usos musculares vigilan de forma continua la longitud y los cambios de longitud del músculo. Cuando se estira el músculo, habitualmente experimenta una contracción refleja o un reflejo de estiramiento. Esta respuesta propioceptiva la inicia el uso muscular, un receptor sensorial encapsulado y localizado entre las células musculares y paralelas a ella. Cada músculo tiene de 8 a 10 células musculares modificadas, alargadas, estrechas y muy pequeñas llamadas fibras intrafusales, rodeadas por un espacio periaxil que contiene líquido encerrado a su vez
por la cápsula. Los elementos de tejido conjuntivo de la cápsula se continúan con las fibras de colágeno del perimecio y del endomecio. Las fibras del músculo esquelético que rodean al huso muscular no son tan importantes como las otras y estas se van a denominar extrafusales. Usos neurotendinosos o órganos tendinosos de Golgi. Los órganos tendinosos vigilan la intensidad de la contracción. Los órganos tendinosos de Golgi, también llamados usos neurotendinosos, son estructuras cilíndricas que tienen alrededor de 1 milímetro de largo por 0,1 de diámetro. Se localizan en la unión del músculo con su tendón y están colocadas en una serie con las fibras musculares. Los órganos tendinosos de Golgi se componen de fibras de colágeno ondulada y la continuación amielínica de un axón tipo 1B aislado que se ramifica como terminaciones nerviosas libres en los intersticios entre las fibras de colágeno. Cuando se contrae el músculo, inducen fuerzas de tensión en las fibras de colágeno y las dirige, con la siguiente comprensión y descarga de las terminaciones nerviosas entremezcladas. El ritmo de descarga se relaciona directamente con el grado de tensión que aporta el tendón. Músculo cardíaco y músculo liso. Músculo cardíaco. El músculo cardíaco es un músculo estriado involuntario limitado al corazón y las porciones proximales de las venas pulmonares. El músculo cardíaco va a formar otra forma de músculo estriado, solo que se va a encontrar en el corazón y en las venas pulmonares. El músculo cardíaco va a derivar de una masa estrictamente definida de mesénquima esplácnico, el manto epicárdico, cuyas células surgen del epicardio y el miocardio. El miocardio del adulto consiste en una red de células musculares cardíacas en ramificación dispuestas en capas o láminas. Las láminas están separadas entre sí por hojas delgadas de tejido conjuntivo que transportan vasos sanguíneos, nervios y el sistema de conducción del corazón. Los capilares que derivan de estas ramas invaden el tejido conjuntivo intracelular y forman una red densa y rica de lechos capilares que rodean cada célula de músculo cardíaco. Este último difiere del esquelético y el liso porque posee una ritmicidad inherente y también la capacidad de contraerse espontáneamente. Existe un sistema de células musculares cardíacas modificadas apto para asegurar la coordinación de estas acciones contráctiles. Este sistema especializado va a tener la inervación autónoma. Casi la mitad del volumen de la célula miocárdica está ocupada por mitocondrias, lo que confirma su gran consumo energético. Hasta cierto punto, el glucógeno constituye la fuente energética del corazón, pero los triglicéridos también representan una fuente. Como las células del músculo cardíaco tienen requerimiento alto de oxígeno, contienen una gran cantidad de mioglobina. Discos intercalares. Las células de músculo cardíaco forman uniones terminales altamente especializadas que se van a denominar discos intercalados. Las membranas celulares que participan en estas uniones se van a aproximar unas de otras de tal manera que la mayor parte de las áreas están separadas por un espacio muy pequeño. Los discos intercalares tienen porciones transversales, en las cuales abundan fascia adherens y desmosomas, y porciones laterales, ricas en uniones de intersticio. En la superficie citoplásmica del sarcolema de los discos intercalados se unen a miofilamentos delgados, a la fascia adherens en consecuencia a los análogos del disco C. Las uniones de intersticio, cuya función es permitir el flujo rápido de la información de célula a la siguiente, también forman regiones en las que las células se encuentran de lado a lado y entran en un contacto más cercano unas con otras. Organulos. ¿Qué organelos tenemos? El líquido extracelular es la principal fuente de calcio para la concentración del músculo cardíaco. Los bandeos de las fibras de músculo cardíaco muestran que son idénticas al de músculo esquelético. Incluyen las bandas I y A alternadas. Cada sarcómera posee una misma subestructura que la correspondiente del músculo esquelético. Por consiguiente, la forma y el mecanismo de contracción son
virtualmente idénticos entre ambos músculos. Sin embargo, cabe señalar varias diferencias que se encuentran. Se encuentra el retículo sarcoplásmico y la disposición no son iguales que en el músculo estriado. El retículo sarcoplásmico del músculo cardíaco no forma cisternas terminales y no es tan extenso como en el músculo esquelético. Por el contrario, pequeñas terminaciones del retículo sarcoplásmico se van a aproximar a los túbulos T. Estas estructuras no se forman habitualmente una triada, como en el músculo esquelético. En lugar de ella, la relación suele limitarse a una diada. A diferencia del músculo esquelético en que las triadas se localizan en las interfaces de la banda A y I, las diadas en las células de músculo cardíaco se hallan en la cercanía de la línea Z. Los túbulos T de las células de músculo cardíaco tienen casi 2.5 veces mayor diámetro respecto al músculo esquelético y están alineados por una lámina externa. La lámina externa que recubre los túbulos T almacena calcio para su liberación instantánea. El calcio también puede entrar en las células a través de canales de calcio-sodio. Tenemos canales de sodio rápidos y canales de calcio y sodio que serían canales de calcio lento. La estructura de la célula es apantalonada. Esto quiere decir que la célula está unida en uno de sus extremos y separada en otro extremo. Contiene un solo núcleo de tipo central. La microscopía va a revelar que las fibras de músculo van a tener este núcleo central a diferencia del músculo esquelético en donde era la localización subsarcolémica y la forma apantalonada de las células serían característica. Las células musculares de las aurículas albergan gránulos que contienen péptido natriurético auricular y los ventrículos también pueden contenerlo. Lo siento. Las características del músculo cardíaco. Tiene sarcómeras, tiene uno o dos nucleolos centrales, retículo sarcoplásmico mal definido, túbulos T, uniones celulares de discos intercalares. Su contracción es involuntaria, el control de calcio es por fuentes extracelulares y retículo sarcoplásmico. La unión al calcio va a ser con la troponina de tipo C. Solamente vamos a tener vainas de tejido conjuntivo y endomisio. El músculo liso. La célula del tercer tipo de músculo no posee estriaciones, por esta razón va a conformar el músculo liso, además de que estas células carecen de un sistema de túbulos T. El músculo liso está en las paredes de las vísceras buicas, como tubo digestivo, parte del aparato reproductor y vías urinarias, paredes de vasos sanguíneos, conductos de grandes glándulas, vías respiratorias y haces pequeños de la dermis de la piel. El músculo liso no va a estar controlado por voluntad, lo va a regular el sistema nervioso autónomo, hormonas como la bradicinina y condiciones fisiológicas locales. Por este motivo, el músculo liso también se conoce como músculo involuntario. Tenemos dos clases, el multiunitario y el unitario. El multiunitario, que puede contraerse de manera independiente una de la otra, porque cada célula muscular tiene una inervación propia, y el unitario, unidad única, cuyas membranas celulares forman uniones de intersticio, son células musculares lisas contiguas y las fibras nerviosas solo hacen sinapsis con unas cuantas de las fibras musculares. En consecuencia, estas células de músculo no pueden contraerse de manera independiente una de otra. Además de sus funciones contráctiles por parte del músculo liso, es capaz de sintetizar proteínas exógenas. Entre las sustancias que elabora las células de músculo liso se encuentran colágena, elastina, glucosaminoglucanos, proteoglucanos y factores de crecimiento. Microscopía óptica de las fibras del músculo liso. Revela que las fibras de músculo liso tienen una forma de uso, son cortas y poseen un núcleo colocado en el centro. Las células son fusiformes y alargadas, con una longitud aproximada de 0.2 milímetros con un diámetro de 5 a 6. Estas células se usan en sus extremos, en tanto que la porción central contiene un núcleo oval que aloja dos o más nucleolos. También durante el acortamiento muscular, el núcleo adopta el aspecto de sacacorchos u ondulado, característico de la contracción del músculo liso.
Cada célula de músculo liso tiene alrededor una lámina externa que separa de modo invariable el sarcolema de las células de músculo adjunto. En la lámina externa se encuentran incluidas numerosas fibras reticulares que al parecer envuelven a cada célula de músculo liso individual y fusionan al aprovechar en forma controlada la fuerza de contracción. Con la tinción de hematoxilina y eosina, los citoplasmas de las fibras de músculo liso no tienen características notables, pero la tinción con hematoxilina férrica demuestra la presencia de cuerpos densos adheridos a la superficie citoplásmica de la membrana celular. Además de los cuerpos densos, se presentan obvias estriaciones longitudinales delgadas en el sarcoplasma de las células de músculo liso, lo cuales representan las agrupaciones de miofilamentos. Las células de músculo liso suelen formarse por hojas de diversos grosores, aunque pueden observarse células individuales. Microestructura del músculo liso. El citoplasma perinuclear de las células de músculo liso, en especial de las regiones adyacentes a los dos polos del núcleo, contienen mitocondrias, aparato de Golgi, retículo endoplásmico, filamentos delgados y filamentos gruesos. Los filamentos delgados están compuestos por actina con su caldesmona, una proteína que bloquea el sitio activo de la activa F y tropomiosina, con la ausencia de la troponina. Los filamentos gruesos se conforman de miosina tipo 2, que está presente también en el músculo esquelético. Los miofilamentos de músculo liso no están dispuestos en forma tan organizada como en el músculo estriado. En lugar de ello, las moléculas de miosina tipo 2 están alineadas de tal modo que las cabezas de meromiosina pesada S1 se proyectan desde los filamentos gruesos a toda la longitud del filamento con los dos extremos de meromiosina pesada. La interacción entre la actina y la miosina posibilita la contracción de duración prolongada, que va a obedecer a la ley de todo o nada. Aquí no se va a aplicar solamente la teoría del filamento deslizante. Pueden contraerse la totalidad de la célula o solo una porción de ella. Las fuerzas contráctiles las aprovechan intracelularmente un sistema adicional de filamentos intermedios. Consisten en vimentina y desmina. En el músculo de tipo unitario y desmina solamente en el músculo multiunitario. Estos filamentos intermedios y también los filamentos delgados se insertan en cuerpos densos, formados por actina alfa y otras proteínas vinculadas al disco Z. Aquí sería el análogo al disco Z, los cuerpos densos. Los cuerpos densos pueden localizarse en el citoplasma o relacionarse con la superficie citoplásmica del sarcolema del músculo liso. Se cree que su función es parecida a los discos Z. Regeneración del músculo. Aunque las células de músculo esquelético no tienen la capacidad de llevar a cabo actividad mitótica, el tejido puede regenerarse por la presencia de células satélite que pueden experimentar actividad mitótica y generar hiperplasia. Luego de una lesión muscular, en condiciones diversas como la formación de músculo, pueden fusionarse células satélite con células musculares que existen e incrementar así la masa muscular durante la hipertrofia del músculo esquelético. Las células de músculo esquelético regulan su número y tamaño mediante la secreción de un miembro de la superfamilia del factor beta de crecimiento transportador de moléculas de señalización externa, la miostatina. El músculo cardíaco es incapaz de regenerarse. Después de una lesión como el infarto del miocardio, la región dañada experimenta invasión de los fibroblastos que se dividen y forman tejido conjuntivo fibroso cicatrizal que repara el daño. Las células de músculo liso conservan su capacidad mitótica para formar más células de músculo liso. Esta capacidad es particularmente evidente en el útero durante la gestación, en que la pared muscular se torna más gruesa por hipertrofia de células individuales o diferenciación de pericitos relativamente indiferenciados en algunos vasos sanguíneos. Tenemos células mioepiteliales y miofibroblastos. Ciertas células relacionadas con las unidades glandulares secretoras poseen capacidad de contracción.
Estas células mioepiteliales se encuentran modificadas para contribuir a los productos secretores de los conductos de la glándula. O tenemos las células miógenas que se encuentran en el testículo. Las células mioepiteliales son aplanadas y poseen prolongaciones largas. Contienen actina y miosina. Los mecanismos y el control de la contracción de las células mioepiteliales son similares al músculo liso. En las glándulas mamarias en lactancia, estas van a contraerse para la liberación de oxitocina. En la glándula lagrimal se contraen por efecto de la acetilcolina. Los miofibroblastos se asemejan a fibroblastos, pero tienen actina y miosina en abundancia, lo que les da la característica de que pueden contraerse, en especial en heridas y en erupción dental. Además, todas estas células contienen cuerpos densos.